presidente. Yo primero quería empezar pidiéndole a las tres derechas que asuman que los debates se abren para cerrarse y el debate de la lengua en Cataluña está cerrado. Ustedes lo que tendrían que hacer es aprender a cerrar los debates. Ustedes lo que tendrían que hacer es superar sus derrotas. Ustedes lo que tendrían que hacer es aprender a gestionar sus derrotas, porque ustedes han salido derrotados en tres frentes. Esto se ha votado en el Parlament de Cataluña, que es donde toca, porque es quien tiene competencias para establecer el régimen lingüístico del sistema educativo catalán, y allí hay una mayoría absolutísima a favor del modelo de inmersión lingüística. Ustedes han salido derrotados en este Congreso de los Diputados, no solamente en el Parlamento de Cataluña, también en este Congreso de los Diputados, porque la LOMLOE fija y establece que hay una mayoría de acuerdo con el modelo bilingüe del sistema educativo de Cataluña. Lo hemos votado en la LOMLOE y lo hemos votado varias veces también en esta comisión. Pero es que, además, ustedes han salido derrotados también en este debate desde el punto de vista pedagógico y social, porque hay una mayoría pedagógica y una mayoría social en Cataluña que defiende el modelo de inmersión lingüística. Así es que, señores de la derecha, asuman sus derrotas, gestionen sus frustraciones y entiendan que los debates en este país se abren para cerrarse y ese debate está profundamente cerrado. Y al resto de grupos también nos pido que dejemos probablemente de continuar hablando de este tema. Lo único que hacemos es engordar la polémica que quiere la derecha, lo único que hacemos es volver a la rueda del hámster una y otra vez y perder tiempo, perder oportunidades para decidir cómo reforzamos el sistema educativo español, cómo apostamos por las condiciones laborales del profesorado y cómo hacemos que la educación pública sea la columna vertebral de este sistema educativo. Y el segundo elemento que le quería trasladar también, señora ministra, con el tema de la escuela inclusiva, tenemos en los presupuestos generales del Estado una oportunidad para apostar otra vez por la educación inclusiva y aquí también les pido a las derechas que dejen de hacer demagogia, que dejen de utilizar el sufrimiento de las familias, que yo empatizo con todas las familias, sin escrúpulos, haciéndoles creer mentiras que ustedes se imaginan. Entiendan bien. El principal problema que tiene el sistema educativo de este país es las miles de familias que querrían que sus hijos fuesen a las escuelas ordinarias y no pueden ir porque no hay ni recursos, ni herramientas, ni espacios habilitados para que esos hijos y esas hijas puedan acceder a los centros educativos ordinarios. En eso tendríamos que estar haciendo el esfuerzo y a mí se me cae la cara de vergüenza cuando venimos aquí a utilizar el sufrimiento de las familias y lanzarnos a la cara los unos a los otros la educación inclusiva y no pensar en el derecho a la educación que tienen todos los niños y las niñas de este país. Muchas gracias.